La Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranata Fe presenta la palabra que transforma vidas. Serie Las Obras de la Carne, con el pastor Jeroán Pastrana. Tema número 10 de nuestra serie Las Obras de la Carne se llama la ira. Primero quiero dar una pequeña definición de lo que es la ira. La ira es una emoción, escucha bien, excesiva. Cuando hablamos de emoción estamos hablando de algo que es carnal. Así que la ira es una emoción excesiva, una pasión incitada por un sentido de daño e injusticia. En esta sala nadie puede decir que nunca ha tenido ira. Todos aquí hemos tenido ira. Sobre todo cuando nos hacen algo. O cuando somos víctimas de una injusticia. Cuando alguien no corresponde a lo que nosotros le hemos dado. Eso provoca ira en nuestra vida. Pero aunque a usted no le parezca, la ira es una fuerza dada por Dios. Escuche bien, porque yo voy a establecer un límite entre lo que es la ira controlada y la ira descontrolada. La que te hace daño es la ira descontrolada. Porque realmente la ira es una fuerza dada por Dios para ayudarnos a resolver los problemas. Este puntico aquí es muy importante que usted lo anote. Porque dice, la ira es una fuerza dada por Dios para ayudarnos a resolver problemas. Quiero que tenga en mente durante toda esta prédica este punto, porque de ahí va a partir todo. Si Dios colocó ese ímpetu en ti y en mí, porque aún los más calmados aquí, los que tienen los caracteres más apacibles, también se airan. ¿Y por qué te airas? Porque Dios colocó esa fuerza en ti. Pero se supone que si Dios la colocó es para que no se salga de control. Si Dios colocó esa ira es para que resuelvas el problema. En la Biblia tenemos 3 ejemplos que tomé para ilustrar esta verdad. La primera es la confrontación que tuvo Pablo con Pedro. Cuando Pablo se enteró de que Pedro andaba teniendo un espíritu religioso y no estaba adaptándose a la visión que Dios estaba encomendando a través de Pablo a los gentiles, porque el ministerio de Pablo era un ministerio a los gentiles. Y como Pedro era un hombre judío y muy celoso de la ley de Moisés, había confundido la gracia con la ley. Y llegó un momento en el cual Pedro comenzó a tener escrúpulo por las cosas que comían los gentiles. Y entonces en ese momento Pablo, utilizando la ira de Dios, porque hay una ira de Dios que es la ira controlada, la ira que no te hace salir de tus casillas. Y él lo exhortó a su debido tiempo y con las palabras correctas, con firmeza, mas no lo destruyó, no lo hirió. Dese cuenta de que Pablo tenía la habilidad de exhortar, porque exhortaba de una manera fuerte, pero al mismo tiempo la persona era cambiada a través de esa exhortación, porque esa exhortación se hizo con una ira santa. ¿Cuántos me están entendiendo en este? El segundo ejemplo es cuando el rey David se airó cuando escuchó que Natán le estaba contando un acto de injusticia. Cuando Natán comienza a relatarle la historia de aquel hombre que había tomado una oveja, ¿se acuerda? Claro, él lo que no sabía era que ese hombre era él mismo. Pero sin embargo, antes de Natán revelarle quién era la persona, David se airó. ¿Por qué se airó? Porque él tenía que resolver un problema. Yo les dije que tuvieran en mente que la ira es una fuerza dada por Dios. ¿Para qué? Para resolver problemas. El tercer ejemplo, gloria a Dios, que tenemos en la palabra del Señor, fue cuando en un momento Elías tuvo celo de Dios. Elías, hermano, era un hombre temperamental, un hombre que tenía celo por la casa de Dios, y eso en un momento hizo airarse porque el nombre de Dios tenía que quedar bien en alto.
Dese cuenta que en los 3 ejemplos que le acabo de poner, ambos o esos 3 ejemplos tienen que ver con resolución de problemas. Porque el caso de Elías era resolver el problema que había entre los profetas de Baal y el profeta de Dios. Prevaleció el profeta de Dios. Por eso es que yo no creo que un profeta de Dios tenga que ser avergonzado. Un profeta de Dios tiene que mantener su palabra firme. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y él mantuvo una ira santa por el nombre de Dios, por el poder de Dios, por la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren defender a Dios? El problema, hermano, es cuando se presenta, cuando utilizamos la ira para atacar a las personas en vez del problema. Lo primero que quiero decirte es que cuando tú tienes una confrontación, cuando hay una discusión, cuando tienes una desaveniencia con alguien, acuérdate de que Dios te dio esa ira para resolver el problema o para atacar el problema y no a la persona. Porque así como nosotros decimos, cuando salimos a la calle a predicar, decimos que Dios ama al pecador, pero no al pecado. De la misma manera podemos decir aquí, el asunto aquí se trata de resolver el problema, no de destruir al que causó el problema. Dice la palabra de Dios que si en algo tu hermano te ha fallado, llámalo aparte. Cuando tú tienes una desaveniencia con alguien, ¿verdad? Llámalo aparte con sabiduría, ¿verdad? Y resuelvan ustedes su problema. Pero no destruyas a la persona. No utilices tu ira para, como una bomba atómica, que vivas explotando y dañando a la gente. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Así que no permitas que tu ira se salga de control y comiences a atacar a las personas. Lo tercero es, de este primer punto, para seguir definiendo lo que es la ira, yo encontré 3 referencias bíblicas donde la Biblia misma nos describe lo que es la ira. Hay 3 palabras, 2 en hebreo y 1 en griego, que nos definen exactamente lo que es la ira. La primera la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 2 al 3. Ahí encontramos la primera palabra que define la ira. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 2 al 3, por favor. Dice la palabra: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando encontramos en este versículo, en esta palabra, la palabra ira dice, viene antecedida de otra que dice que Dios fue provocado a ira. Y esta palabra se traduce del hebreo shas, que significa exasperar, molestar, provocar. Esta palabra representa el tipo de ira, escuche bien esto, que proviene de una irritación continua. O sea que sabemos, podemos entender a través de esto que Dios se airó en ese momento con los pecados de Israel porque eran consecuentes. O sea, Dios no es como nosotros, que de buenas a primeras nos molestamos con alguien y muchas veces hasta sin conocerlo y hasta sin que esa persona nos haya hecho algo. A veces ya estamos bravos con esa persona, ya tenemos ira contra esa persona. Yo no sé si a usted le ha pasado el caso de que usted dice, oye, fulano de tal no me cae, y ni siquiera lo conoces. Porque viene un demonio de ira. Mientras que Dios fue provocado porque era consecuente la falla de Israel. Era consecuente el pecado. Escúcheme bien, Dios cuando tú pecas las primeras veces tiene mucha misericordia. Siempre tiene misericordia contigo y lo tiene hasta ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si no ya hubiésemos sido consumidos por su ira. Y si estamos aquí predicando la palabra de Dios es para que tú escapes de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Dios no va a dar por inocente al culpable. El que es culpable, Dios lo va a juzgar. Y la ira de Dios va a caer sobre esa persona. Así que deja ese demonio de venganza. Señor, ¿cuándo vas a juzgar a fulano? ¿Cuándo le va a caer la plaga a fulano? Eso no es tu problema, eso es problema de Dios.
Hay gente preocupada en cuanto a eso. Pero es que yo veo que a los demás les va bien y pecan. ¿Por qué? Yo quiero ver tu juicio sobre esa persona. ¿Quién eres tú para reclamar juicio? ¿Quién soy yo para reclamar juicio? Dios es el que tiene la última palabra en este aspecto. Así que esta ira proviene de una irritación continua. Y escuche bien ahora esto. Y no de una ira repentina y sin basamento de la cual sufren muchas personas. Hay personas de que cualquier cosa los irrita. Cualquier cosa los provoca ira. Cualquier cosa lo hace salir de sus casillas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cuando se aira lo hace con motivos correctos. Y el motivo principal por el cual Dios se aira con nosotros es la desobediencia, la apatía, el pecado deliberado. Cuando hablamos de pecado deliberado es aquel hermano que se le acaba el borrador antes que el lápiz. Hay personas que dicen, errar es de humanos. Sí es verdad, pero cuando se acaba el lápiz primero, el borrador primero que el lápiz, algo está pasando. Algo está pasando. Hay personas que dicen, pequé, y piensan, ¿verdad? En su corazón, le fallé a Dios, le vuelvo a pedir perdón. Le fallé a Dios, le vuelvo a pedir perdón. Hermano, va a llegar un momento que la ira de Dios va a caer sobre ti. Tú no puedes estar jugando a ser cristiano. Un día soy cristiano, mañana soy otra cosa. Mañana soy un borracho, mañana soy un gritón, mañana soy esto. Ay, se puso en silencio la iglesia ahora. La segunda referencia bíblica que nos define la ira la encontramos en Jueces capítulo 10 versículo 7. Jueces capítulo 10 versículo 7. Y dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Dese cuenta que Dios es un Dios que se aira y la cual se le enciende la ira. ¿Cuántos han hablado en algún momento así? No deja que se encienda mi ira. Es más, la mayoría de nosotros cuando nos vamos a referir a la ira o vemos a alguien airado, decimos, fulano está caliente. ¿Sí o no? O si no, cállate que estoy caliente. Cuando decimos que estamos calientes, es porque se enciende una llama de ira dentro de nosotros. Aquí la palabra viene del hebreo ab, que significa al que se le calienta la nariz. Esa es otra definición bíblica. Y esta expresión, al que se le calienta la nariz, es comparado como una bestia salvaje que cuando está enojado suena su nariz. Dese cuenta cuando un león está cazando. Dese cuenta cuando un búfalo está bravo. Dese cuenta cuando un caballo está bravo. Suena su nariz. Asimismo le pasa a las personas que sufren de ira. Viven con la nariz caliente y la cabeza caliente y viven caliente todo el tiempo. Parecen bestias salvajes que cuando se les acerca algo, ¡ah! La tercera referencia bíblica la encontramos en Lucas 4:28, donde dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aquí la palabra viene del griego tumos, que significa rabia inflamatoria, que se inflama, que viene de a poco y se va poniendo más grande. Hay gente que es así, hermano. Comienzan poquito y después terminan explotando. ¡Puf! Parecen un carro cuando va calentando, comienzan suavecito. Después se ponen al rojo vivo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Digan ay, digan aleluya, digan algo. Pero no se me queden callados. ¿Qué significa esto? Rabia inflamatoria, que se inflama. Furor explosivo. Conmoción turbulenta. Cuando uno va en un avión y dice, colóquese el cinturón porque hay turbulencias. Pero lo terrible no es que haya turbulencia en un momento, sino que hay gente que vive en turbulencia. Esta palabra significa agitación hirviente, agitación hirviente. Esto lo comparan como cuando usted pone a hervir el agua del café en la mañana, y usted le coloca la tapa, llega un momento, si usted no le quita la tapa o no libera un poco de calor, la tapa comienza a subir, y si deja que la tapa puede hasta explotar. Así hay personas, necesitan una válvula de escape, gloria sea el nombre de Jesús,
para poder sacar el agua hirviendo que hay dentro de ellos. Tienen tanta rabia que sufren del estómago. Viven con tanta rabia que viven con acidez. Eso significa arrebatos impulsivos de ira, esta palabra. Así que ahora vea bien, particularmente en este pasaje que acabamos de leer en Lucas 4:28, esta ira desmedida vino sobre los que estaban en la sinagoga después que Jesús, escuche bien, les dijera la verdad. Jesús estaba hablando, le estaba diciendo a los que estaban en la sinagoga, porque cuando lo vieron hablar con tanta elocuencia, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Hay gente que no soporta que la gracia de Dios esté sobre ti. Como la gracia de Dios estaba sobre él, y el hombre hablaba con aquella gracia, y el hombre hablaba con aquel poder de Dios. Muchos comenzaron a decir, dice la palabra, y este no es el hijo de José. Y entonces él le dio una enseñanza y dijo: ciertamente en los tiempos de Elías y de Eliseo había muchas viudas en Israel, mas Dios lo envió a la viuda de Sarepta, una extranjera. O sea, dando a entender que muchas veces los que deberían recibir la gracia no la reciben por su falta de fe. No la reciben porque no soportan. Mira, pero este no era el vecino que vivía al lado de mi casa. ¿Y cómo es que ahora predica así? Bueno, pero ¿quién eres tú? Ahora te la das del gran líder. Bueno, pero es que Dios te está usando. Dios está usando a esa persona. No dejes que el extranjero reciba tu bendición, lo que te corresponde a ti. ¿Por qué Dios no pudo hacer milagros? Jesús no pudo hacer milagros en esa región porque la gente no creía en él. La gente lo que decía: pero este no era el que me hacía la mesa, este no era el carpintero, este no era el que vivía arreglándome la puerta de mi casa. ¿Cómo es que ahora lo voy a respetar? Pues tú tienes que respetar. Él dijo: bueno, no hay ningún problema, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer milagro aquí, pero con falta de fe yo no puedo hacer nada. Ni el mismo Jesús pudo hacer algo cuando le faltó fe a la gente. Así que esta ira vino después que Jesús le dijera la verdad, lo confrontó. Yo no sé si yo de aquí salga vivo, pero yo le voy a decir la verdad a usted. Y les exhortó en cuanto a su falta de fe. Hay mucha gente que se enoja cuando le dicen la verdad. Como Nabucodonosor, que dice: y demudó su semblante. Hay gente que se pone pálido cuando uno le dice la verdad. Y a veces dicen: no, pero es que es demasiado fuerte. Oye, pero es que es demasiado difícil. Oye, que el pastor está tirando muy duro. O como yo siempre digo: no, es que esa punta me la tiró a mí. Porque no, yo no te estoy tirando punta a nadie aquí. Así que no te enojes cuando se te confronte, cuando se te diga la verdad, cuando te diga tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Baja tu cabeza en humildad y deja que tu ira se aplaque. Número 2, segundo punto de hoy. Ya definimos lo que es la ira, quedó claro. Número 2. Hay unos beneficios de la ira controlada. La ira controlada. Porque aquí hay un límite, ahorita lo voy a explicar. Pero hay un beneficio cuando la ira todavía no se ha salido de control. Número 1, nos ayuda a resolver problemas como lo enseñamos hace un ratico. Nos ayuda a resolver problemas, número 1. Número 2, nos ayuda a mejorar nuestras acciones y alcanzar metas. Me gusta ese punto. Yo no sé cuántos de ustedes se han molestado cuando ustedes no alcanzan una meta. Cuando ustedes estudian para un examen de matemática, igual salen raspados. Cuando se esforzaron tanto por levantar una pared y a la final se cayó. Cuando se esforzaron tanto por obtener el favor del jefe y el jefe lo bota al siguiente día. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Gózase, hermano. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ríase, gózase. Estamos en la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le pasa que usted quiere lograr una meta. A mí me pasa. Yo me molesto conmigo mismo. Pero es una ira controlada.
No porque yo no logré la meta me voy a suicidar. No porque yo no logré la meta me voy a meter un cuchillo. No porque yo no logré la meta voy a decir que soy una porquería. No. No logré la meta, me molesto y digo, esa molestia me va a ayudar a alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque me va a hacer reflexionar. ¿Qué estoy haciendo mal? Me molesté así como, oye, pero ¿qué pasa que no estoy haciendo el diario? ¿Pero qué pasa que no me estoy levantando a las 5 a orar? Y te pones bravo contigo mismo, tienes una ira santa, una ira controlada. Y entonces dice, ahora me voy a levantar a orar. Ahora me voy a levantar a leer la Biblia. Ya basta que los niños sepan más de la palabra que yo. Hay un corito que dice, las promesas del Señor mías son. Y cuando eso se canta en algunas iglesias, los hermanos dejan el pelero. Porque no se sabe ni un versículo. No se vale Jesús lloró ni Juan 3:16, ni Salmo 27:1, ni Salmo 23. Tampoco se vale el Salmo 91, la cual la gente abre en su casa pensando que le va a venir protección. Hay gente, ¿usted cree que hay gente que abre la Biblia en el Salmo 91 en el carro para que no lo roben? Eso no va a hacer nada si el que puso la Biblia no tiene a Jesús en su corazón. El que tiene a Jesús en su corazón no tiene que abrir una Biblia en el Salmo 91, porque con él anda el Espíritu del Señor. Porque él siempre vive protegido. Porque los ángeles del Señor lo guardan en todo momento. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Oh, aleluya. Hermano, usted tiene que venir a la iglesia con gozo. Decir, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y no decir qué fastidio que me volvieron a invitar a la iglesia. Yo me gocé con los que me decían. Que esto sea para ti como comerte el almuerzo que ahorita te toca. Aleluya. Nos ayuda a mejorar nuestras acciones y a alcanzar metas. Número 3, estoy hablando de los beneficios de la ira controlada. Número 3, es muy beneficiosa en la exhortación. Necesariamente el que exhorta debe tener su ira controlada. El que no sabe exhortar y se le sale de control la ira, puede destruir a las personas. Por supuesto que cuando tú exhortas bajo una ira controlada, escúchame bien, es para que los demás mejoren. Es para que los demás sean organizados. Aló, los líderes. Para que sean más apasionados por Dios. Ahí sí se vale tener ira santa. Número 3, general. Ya hablé definición de lo que es la ira, los beneficios de la ira controlada. Ahora, número 3, voy a hablar del límite de la ira. Yo quiero que para que usted entienda eso, lea conmigo Efesios 4:26, por favor. Este es un versículo muy poderoso. Efesios 4:26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí es cuando viene el meollo, donde muchas personas dicen, oye, pastor, no entiendo. Si la ira es mala, ¿por qué la Biblia dice que podemos airarnos? Es que la ira, cuando no se salió de control, no es mala. Por eso es que él te dice, aírate, pero no peques. Aírate, pero no pases los límites. Aírate, pero no destruyas a la gente. Aírate, pero no acabes con medio mundo. Aírate, pero no le desees la muerte al pastor. Usted sabe que hay gente que ora para que el pastor se muera. Oye, ojalá se muera, porque siempre vive tirándome punta en la iglesia. Yo quiero vivir en fornicación y todo el tiempo hablando de fornicación. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que aírate, pero no peques. No se te vayan los estribos, no se te vayan los tapones. Mantente en la raya. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, dame un límite que cuando yo llegue hasta aquí, que no me pase de ahí. Número 4, general. Ya les dije ese límite, pero ahora viene el grueso de este mensaje. La gran pregunta: ¿cuándo la ira se vuelve pecado? ¿Cuándo
la ira se vuelve pecado o cuándo se sale de control. Vea esto. Lo primero es, ¿cuándo la ira se vuelve pecado? Primero, cuando es motivada por el egoísmo y nos salimos, o esto mejor dicho, nos hace salir del propósito de Dios. En Santiago 1:20, amada iglesia, nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, el asunto es, ¿qué motiva la ira? Yo le dije anteriormente, en los tres casos anteriores, el caso de David, el caso de Pablo y el caso de Elías, los tres casos tenían que ver con defender la causa de Dios, tenían que ver con defender las cosas de Dios, tenían que defender a los hijos de Dios. ¿Cuándo la ira se vuelve pecado? Cuando esa ira va en defensa propia. Cuando tú te comienzas a irar por lo que te hacen, cuando tú comienzas a irarte por o para defenderte, yo siempre les aconsejo y se los vuelvo a aconsejar aquí: cuando alguien te acuse de algo falso, no te defiendas. Porque el que más se defiende, más en evidencia queda. Si usted va a vista hermosa, todos le van a decir: yo soy inocente. Todos son inocentes. Cuando alguien me ha acusado de algo, yo digo: verdad, está bien. Yo lo único que digo: el tiempo y los hechos me defenderán. Mi integridad me defenderá. No mis palabrotas. No airarme. No, pero es que yo no lo hice. No. Estás teniendo una ira fuera de la motivación correcta. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que la Biblia dice claramente, cuando la ira, escucha bien, la ira, cuando el hombre toma su propia ira, Dios no puede hacerte justicia. Mira, mejor es la justicia de Dios que la bácula que quieres agarrar para matar al vecino. Deja a Dios que haga su trabajo y tú haz el tuyo. La ira controlada va en defensa de Dios, de la obra de Dios, de los hijos de Dios. Pero la ira controlada nunca va en autodefensa, ¿quedó claro? Sino en defensa de otro. Número 2. Cuando la ira se vuelve pecado. ¿Cuántos están entendiendo, iglesia? No se me quede calladito. Número 2, cuando permitimos que se desborde sin control. ¿Sabe usted que usted es el responsable si la ira se sale de control? Usted no puede echarle la culpa a más nadie. Yo estoy cansado de oír expresiones como esta: lo que pasa es que tú me hiciste volar los tapones. Qué fácil es echarle la culpa al otro. Yo le voy a ser sincero. Cuando a veces ando en la vía, hay gente que hace unas cosas que provoca airarse, bajar el vidrio y decir no cosas muy bonitas. Pero ahí es cuando entra el dominio propio. Ahí es cuando entra, no, ira, tú no te vas a salir de control. Enciendo el equipo de sonido, lo pongo a todo volumen y me pongo a cantar. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no cuentas hasta 10 por lo menos y respiras? Así que cuando se vuelve pecado la ira, cuando permitimos que se desborde sin control, dando como resultado, escuche esto, un escenario donde todos son dañados, son lastimados. Yo le voy a decir algo: el que está al lado de un iracundo, pobrecito, porque siempre ese iracundo está lastimando a los demás. Siempre vive explotando. Es como un mortero, tira esquirlas por todos lados y a veces al que no tiene nada que ver le dan también. No, pero es que yo venía pasando por aquí. Agarra tú también. ¿Por qué? Porque estoy bravo, chico.
Hermano, no me mire. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Son lastimados. Y en algunos casos, las consecuencias de la ira, de tu ira, de mi ira desbordada, son irreparables. Muchas de esas iras acumuladas terminan en divorcio. Muchas de esas iras acumuladas terminan en muerte. No saben controlar. Vista Hermosa está llena de personas que no controlaron su ira y mataron al otro. Que no son asesinos, hermano. No son asesinos, sino que no controlaron su ira y terminaron matando. Hay algunos que sí son asesinos de por sí, pero hay otros que no. Se dejaron llevar por un momento de ira, por un momento de fuego pasional, por una infidelidad. La mayoría de las muertes son por infidelidades. Bendito sea. Terminan en divorcio, en muerte, en heridas sentimentales. Debemos tener cuidado con nuestros hijos porque podemos herirlos sentimentalmente. Quizás ellos no dicen nada, pero están heridos. Padres, por favor, moderemos, controlemos nuestra ira. Padres que están aquí. Yo soy tu papá y te puedo destrozar, te puedo destruir, cállate, ya está. Kung Fu Panda y todo. Contrólate. Tu hijo no es un muñeco. Tu hijo es una persona que necesita amor. Y que muchas veces lo que menos necesita es un golpe. Que necesita es un ejemplo en la casa, en primer lugar. Que no te vea con un cigarro en la boca cuando él se fuma 5 cajas diarias. Bendito Dios. Lo primero que necesita ese bebé, ese niño, ese adolescente, es ejemplo. Lo segundo es una palabra de consejo. Hay muchos que van de una vez a darle un golpe. ¿Por qué no te sientas con tu hijo a aconsejarlo? Mira, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas el otro. En amor. A veces provoca heridas sentimentales. Después tú ves a los hijos cuando crecen con heridas. No quiero saber nada de mi mamá, me voy de la casa. Muchas adolescentes, escúcheme bien. El problema principal del embarazo precoz en Venezuela no es el simple hecho del fuego sexual, aunque están en una edad de fuego sexual, las muchachitas de 13, 14, 15, pero la mayoría lo hacen para escapar del infierno que viven en sus casas. La mayoría que he tenido la oportunidad de hablar dicen eso. Lo que pasa es que en mi familia vivían peleando. Mi papá vivía golpeando a mi mamá vivía con griterías. Mi tío me intentó violar. Ya me cansé, prefiero irme con un marido, aguantar golpe en un rancho por allá, antes que vivir en mi casa. Y lamentablemente toman esas decisiones. Por eso es que estamos con ese Evangelio Cambia por todos esos lugares a decirle a esas jóvenes, a esos jóvenes, esos adultos, que Jesucristo es la solución para sus problemas, para sus heridas sentimentales. Son irreparables, hermano, son irreparables. Las palabras duelen más que un golpe. Ten cuidado con el maltrato psicológico. Eso trae odios y rencor. Por eso es que Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. Yo no quiero ser un necio que no pueda controlar mi ira. Usted tampoco, me imagino, ¿verdad? Debemos tener, vea lo que dice después, más el sabio al fin la sosiega. Porque te puede consumir en un momento, pero tú mismo dices, te calmas en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, varón, se me salió el viejo hombre. No, pero hay gente que se le vive saliendo el viejo hombre. Lo viven resucitando. El bicho está muerto. Acepté a Cristo hace 15 años. El bicho está podrido y lo saca de allí, lo resucita y se vuelve a vestir de ira. Bendito sea, no, oye, me gusta. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Están entendiendo? Número 4, ¿no? Número 3, gracias. Cuando la ira se vuelve pecado. Escuche esta es muy importante. Cuando se manifiestan acciones y palabras de violencia. Ejemplo, maledicencia, porquería, basura.
Eso es maledicencia. No solamente es decir la maldición como tal, la que usted conoce y yo conozco. Cuando tú le dices a alguien, mira, tú no lo vas a lograr, tú eres un bruto, tú lo estás maldiciendo. Eso es producto de la ira, la maledicencia, la gritería, los gritos. Los gritos, hermano, es una de las expresiones más comunes de la ira. Pero es que, pastor, yo prefiero gritarle antes que matarlo a golpe. No tienes que hacer ni una cosa ni la otra. Los gritos, el sarcasmo, el cinismo, las malas contestas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es una demostración de ira. Agresiones físicas, por supuesto. Deseos de agredir. ¿Cuántas veces has tenido tanta ira que quieres? Has matado en tu mente incluso. En una oportunidad, una vez hice una campaña y habían 2 jóvenes que tenían problemas en el grupo de oración. Gracias a Dios esto aquí no pasa, ¿verdad, hermanos? Eso es en otros lados. Y resulta que el muchacho que cantaba tenía un problema con el guitarrista y tenían una lucha entre ellos dos ahí. Hasta que una vez el guitarrista era un poco más humilde y se me acercó. Me dijo, pastor, necesito confesarle algo. Iba a comenzar ya la actividad. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y el muchacho viene llorando y se tira al suelo. Ore por mí, ayúdeme. Y el hombre comenzó como a gritar y quería romperse la camisa. Y yo, ¿qué pasó con este muchacho? Cuando yo le digo, ¿qué pasó? Pastor, es que odio a fulano de tal, o sea, el cantante. Y sabe algo, pastor, delante de Dios, ya lo maté en la mente. ¿Cuál es el problema? En ser sincero. A mí me gusta la gente así, sincera. Y yo me quedé, ¿verdad? Sí, pastor. Yo me vi dándole con la guitarra eléctrica que bien pesada. Le di uno aquí, lo desmayé. Y después le di abajo. ¡Pam! ¡Pam! Y ¡pam! ¡Listo! Deseos de agredir también es una expresión de ira. El lenguaje corporal indecoroso. Hay personas que se sabe, aunque no digan una palabra, que están peleando. El que pelea no está, mira, ¿sabes qué? Te odio, vale. No quiero saber nada de ti. No, te odio. Quiero saber nada de ti, no te me acerques. Y hay expresiones. Esas expresiones corporales son una expresión de ira. Cuando el hombre se le atraviesa a otro en el semáforo o algo y baja el vidrio y saca el dedo, usted sabe lo que estoy hablando. Esa es una expresión indecorosa. Expresiones faciales que hablan por sí solas. Hay gente que con la cara nada más, la ira lo está con... Hay personas que viven tanto en ira y viven con el ceño tan fruncido que cuando están alegres. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Dios te bendiga. Expresiones faciales que hablan por sí solas. Insultos, vejaciones y falta de respeto. ¿Dónde dice eso? Porque se me pusieron serios. Vamos a sacar la Biblia. Efesios 4, 29 al 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu. Cuando nosotros hacemos eso, contrictamos, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, escucha ahora, toda amargura. Que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Quiere más? Es más, yo le voy a decir algo. La ira es tan destructiva
que el 50% de los aconsejamientos, o más del 50% de los aconsejamientos pastorales, cuando alguien viene a mí a pedirme un consejo, más del 50% son para arreglar problemas de gente que no controló su ira. Pastor, le grité a fulano. Pastor, le dije esto a fulano. Pastor, me enfrenté con fulano. Pastor, me caí a golpe con fulano. Número 5. General. Ya les hablé de cuando la ira se vuelve pecado. Número 5. Yo quiero ayudarles, porque hay personas que son iracundos y no se han dado cuenta. Todo el mundo se ha dado cuenta, menos él. Es igual que el que tiene mal sudor. Todo el mundo sabe, menos él. Porque si supiera, se echara sábila, aunque sea. Número 5, características del iracundo. ¿Cómo es el iracundo? Para que más o menos tú mismo te identifiques antes de estar identificando a otro. Identifícate a ti mismo. Primero, el iracundo habla y después escucha. No deja, dése cuenta, analice cuando dos personas están molestas y están en ira. No dejan hablar el uno al otro. No, que va, y el otro monta la palabra, y el otro monta la palabra. Si tan solo alguno de los dos se callara, o se callase, quizás el otro escuchara. Número 2, el iracundo actúa primero y piensa después. Por eso es que la Biblia dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Quedó claro? Número 2, característica de un iracundo. Se irrita de cualquier cosa. Si lo ven, se molesta. Si no lo ven, se siente ignorado y se molesta. Si le dieron la mano, a esa gente sí me saluda. Si no le dieron, viste que no me tomaron, no voy más para esa iglesia. Todo lo irrita. Tiene, yo lo considero, yo puse aquí como una especie de chiste, tiene como piel de bebé. Vive con pañalitis espiritual. Necesita tratamiento personalizado. Todo le fastidia. Todo. Número 4. Están en silencio. No, yo quiero entender que estamos analizándonos, ¿verdad? Estamos analizándonos. Oye, no sabía que era así. Número 4. El iracundo es extremadamente perfeccionista. Escuche esto. Extremadamente perfeccionista. Y nunca está satisfecho con el trabajo de otros. Siempre cree que él lo hace mejor. Para él o ella, nada ni nadie sirve, solo él. Número 5. El iracundo no da márgenes de errores. No soporta que la gente se equivoque. Así es el iracundo. Son de los que dicen, si te comes la luz, perdiste. No te pases de ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me evitas así? ¿Qué pasó? Bueno, pues. No soporta que la gente se equivoque. No da márgenes de error. Se tiene que hacer como él diga. Si no, no funciona. Número 6. Quiero dejarle esto aquí como una anécdota. El iracundo es como el alcohólico. Dice cosas de las que luego siempre se arrepiente. Y además dice que nunca se acuerda de lo que dijo. El que está bravo dice, mira, pero yo te dije. ¿Cuándo te dije? Mire, yo le voy a recomendar algo. Cuando alguien le grite un iracundo de eso,
le vengan contra usted, ponga una grabadora. Y después cuando él te diga, yo lo dije, mira, aquí está. Porque él nunca dijo nada. Así es el borracho. Yo no me acuerdo. Y él sí se acuerda. Es más, hay algunos que toman para tomar valor para decir las cosas. Con la excusa de que estaba borracho, yo no sé, sí. Bueno, si es por eso, el borracho siempre dice la verdad. Por eso es que hay muchos borrachos que son mejores que muchos cristianos. Hay cristianos mentirosos, vale. Lo agarran con las manos en la masa, con las manos en el queso, con la boca llena de queso, y él dice que eso no es así. Yo no me comí el queso. Yo no me comí. Y una pregunta, ¿qué estoy viendo yo? Una ilusión óptica. Tienes problemas de la vista y te mandan hasta para los oftalmólogos. Bueno, ahí te di algunas características. Hay mucho más. Y quiero culminar con esto. Para culminar de una manera positiva este mensaje. ¿Cuál es el antídoto contra la ira? ¿Cuántos quieren controlar su ira? Digan amén. Le voy a dar 2 punticos nada más. O 3 punticos, mejor dicho. 1. El antídoto contra la ira es el perdón y la misericordia. Según Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que si hay algo que destruye la ira, es el perdón. El perdón sana nuestra alma. Yo quiero que lea conmigo ahora Santiago 5:16. Según Santiago, mi hermano Santiago, él dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. En otras palabras, arreglen su problema. Y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que según Santiago, el perdón sana nuestra alma, es un remedio contra la ira y las ofensas. Además nos hace tener una oración eficaz. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no puede orar. Por eso es que Dios nunca escucha tus oraciones, porque siempre andas molesto. Número 2, antídoto contra la ira. La respuesta suave. Hay gente que le cuesta responder suave porque dicen, ay, si yo respondo así soy un débil. Hay gente que piensa que mientras más grosería, más macho es. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay muchos que se la saben de memoria, pero no la practican. Es que dice, es que no me sale. Número 3, antídoto contra la ira. Ignorar la ofensa. Me gusta esta. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Quiero quedarme con esta última. Cuando alguien te ofenda, te grite, ¿sabes qué vas a hacer? No le hagas caso. Espera que se calme. Quédate en silencio. Esposos, cuando la mujer grite, quédese en silencio. No diga, yo soy el macho. Hermanas, cuando su esposo venga de mal humor, quédese en silencio. No comience a encender la ira, porque eso no va a llegar a ningún lado. Amén. Usted escuchó la palabra que transforma vidas con el pastor Jeroán Pastrán.